estamos, que los servicios pierden su alma, ¿no? Pierden su norte, sus valores, etcétera, y de líderes que son responsables, ¿no? de cuidar a las personas, tanto las que atendemos como las del propio equipo. Y si los líderes no tienen valores y no tienen competencias efectivas, ¿no? y sólidas, basadas en valores de cuidado de las personas y de respeto por las personas, esta combinación es letal. O sea, es letal. Y yo creo que estamos de acuerdo bastantes, en que es un reto no resuelto y que tiene mucha trascendencia. Y este tema transversal, la segunda consideración que quiero hacer es que para nosotros, como personas y profesionales que nos dedicamos a la atención paliativa, es especialmente esencial. Y por esto están aquí representándonos responsables de los dos másters que estamos llevando a cabo, ¿no? Que están en una fase avanzada en estos días de estas ediciones, pero también nos acompañan expertos. Bueno, me hace mucha ilusión volver a ver a Montse Busquets, a Cristina, bueno, que colaboran con nosotros hace tantos años, ¿no? O sea que me parece que tenemos los ingredientes, o sea, los ingredientes de valores y de compromiso con esto, pero también los ingredientes de gente competente y comprometida, ¿no? Que son los que necesitaría todo el sistema. O sea que multiplicar estas personas y profesionales con tanto contenido, digamos, para responder a este reto. Solo quería decir esto porque para nosotros es un gustazo, ¿no? Poder compartir esto con personas en España, en América Latina. Y no os doy más guerra, no os dejo tranquilos porque lo más relevante es que os podáis dedicar a esto. Muchas gracias. Gracias a tú. Muchas gracias, Xavier, ¿no? Que me ha gustado mucho cuando has dicho lo del tema transversal, ¿no? Que yo soy Agnès, soy médico de familia, coordinadora del máster en atención paliativa, y Cruz, ella es la coordinadora del máster en atención psicosocial que dirige Lori Thompson. Entonces, en los últimos años, y hemos intentado hacer cada vez más actividades en los dos másters de forma también transversal. No solamente todo lo que es, vamos a hablar de cómo hacemos las prácticas en los dos másters, vamos a ver cómo hacemos los trabajos de final de máster, ¿no? Que sean alineados, sino también en cuanto a contenido, sino una disciplina a nivel de los cuidados paliativos que nos tenemos que ir nutriendo de contenido muy transversal, como ha dicho Xavier. Ya tenemos algunas asignaturas que en el máster de atención paliativa hemos trabajado conjuntamente, ¿no? Con el máster psicosocial para intentar que estudiantes del máster psicosocial puedan venir al máster de atención paliativa en algunos temas en concreto, ¿no? Y viceversa es lo que tenemos que ir trabajando. Por eso, cuando quien ha pensado bien todo este webinar es Cruz, hablábamos sobre qué nos iría bien de contenido, ¿no? Que aplicara a todas las disciplinas de cuidados paliativos, y sería el tema del cuidado del profesional. Por eso nosotros estamos desde todas las visiones de la cátedra implicados en este webinar que lidera Cruz. Y os invitamos a, si tenéis más información, ¿no? Respecto al máster de atención paliativa, que aquí como participantes en el webinar de ahora vemos algunos exalumnos, y nos hace mucha ilusión que os podáis conectar desde diferentes áreas, también desde las Islas Canarias, y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición, que lo que no queríamos era hacer unos discursos ahora muy largos, que lo que es interesante es poder escuchar a Cristina, Montse y Silvia esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Y yo soy Lori Thompson, soy codirectora con Dolores Mateo del otro máster de atención psicosocial y espiritual y cuidados paliativos, que somos como en manos del máster de atención paliativa que coordina Inés. Y bueno, pues simplemente deciros que estas colaboraciones van naciendo, siempre estamos innovando, siempre estamos buscando cómo podemos tanto buscar lo transversal, como han dicho los compañeros, como buscar lo más actual. Y creo que es muy importante lo que hablamos hoy sobre cuidar al profesional sanitario y que eso nos atañe a todos en todos los ámbitos.
¿no? Y animaros si alguien tiene interés en estudiar alguno de nuestros másteres, pues buscar que en el nuestro empezaremos en otoño con la cuarta edición y que puede ser muy interesante. Yo quiero dar el paso a Cruz Sánchez, que ella es la coordinadora del máster psicosocial y ella es la moderadora esta tarde de nuestro webinar. Y también quiero agradecer a las tres ponentes que se han prestado a hablarnos sobre el cuidado del profesional. Adelante, Cruz. Pues gracias Lori, gracias Agnès y Xavier. Hemos pensado que para todos vosotros y vosotras pudiera ser más rico poder tener como un debate entre estas tres grandes mentes pensadoras, personas pensadoras y mujeres pensadoras. Y para ello, primero las voy a presentar, ¿vale? Las voy a presentar y a partir de aquí generaremos unas preguntas que ellas van a ir respondiendo en forma de debate y hemos pensado reservar unos poquitos minutos al final para abrir un poquito micros y si alguno y alguna de vosotras tiene alguna pregunta, pues estaremos encantadas de poder dar respuesta. También, si alguno o alguna de vosotras no puede abrir micros, tenéis una función aquí dentro del Zoom que se llama y yo las puedo ir recogiendo y resolverlas al final, ¿de acuerdo? Pretendemos resolver preguntas nuevas, ya sabéis lo que nos gusta a nosotros estos debates. Así que, sin más, voy a presentar a la doctora Silvia Biel Sirito. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica, experta en cuidados paliativos, doctora en psicología por la UAB con su tesis Soledad existencial al final de la vida, es psicoterapeuta psicoanalítica, supervisora individual y de equipos interdisciplinares, miembro del Grupo de Trabajo de Psicología Paliativa de la Sociedad Catalano-Balear de Cuidados Paliativos y docente y coordinadora de módulos de los dos másters que antes hemos comentado. Montse Busquets Surribas es profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, enfermera asistencial del Institut Català de la Salut hasta el 83. Era cap de redacción de la revista Enfermería Clínica de la editorial Doima y es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Barcelona, miembro del Comité de Bioética de Cataluña como representante del Consejo Catalán de Colegios de Enfermería de Cataluña, miembro de la Asociación de Bioética y de Derecho del Observatorio de Bioética de la UB y miembro también del Comité de Ética de Investigación Clínica de Barcelona también. Directora del posgrado Enfermería en Cuidados Paliativos de la Universidad de Barcelona y el Institut Català d'Oncologia. Y finalmente tenemos a Cristina Badia Castelló, que ella es médica especialista en medicina de trabajo, jefa del Servicio de Salud Laboral y Prevención del Consorcio Sanitari de Terrassa, docente colaboradora de la Fundación Galatea, posgrado en consultoría y mediación de conflictos en organizaciones de la salud de las EURAS, Fundación Bosch y Gimpera, de la Universidad de Barcelona, y posgrado en atención psicosocial y espiritual en enfermedad avanzada de nuestra universidad, y formación, y también tiene formación en el modelo de preservación de la dignidad del Dignity Therapy. Y sin más, con estas tres grandes mujeres, vamos a empezar un turno, ¿no?, de preguntas y me gustaría empezar con una pregunta para cada una de vosotras. Y como hemos pensado que las miradas eran diferentes y diversas y complementarias, pues cada una podrá contestar desde su perspectiva lo que piensa sobre la pregunta. Y es esta reflexión que muchas veces oímos, ¿no?, en nuestros entornos, que es lo del cuidar al que cuida, ¿verdad? ¿Qué significa realmente para vosotras este cuidar al que cuida? ¿Por qué es importante dedicar justamente este webinar en este contexto actual que tenemos en relación a este abordaje del cuidado del profesional sanitario?
¿Qué es para vosotras cuidar al que cuida? Montse, si quieres empezar tú misma. ¿Empiezo yo? Bien, muchísimas gracias. Primero de todo, en primer lugar, dar las gracias a todos los que formáis parte de la cátedra y de los másters que habéis enunciado, por todo el trabajo que lleváis y por seguir contando conmigo concretamente para seguir aprendiendo juntos. Bueno, es que claro, es que cuidar al que cuida sería como la parte, el punto cero de cualquier institución, de cualquier desarrollo, de cualquier lugar, ¿no? Sería, es establecer las condiciones necesarias para que el cuidado a aquellas personas que necesitan cuidado porque están en situación de necesidad por ellas mismas, por su propia situación, no pueden cuidar por sí mismas, ¿no? Es decir, cuidar al que cuida, para mí, es ofrecer y realizar, desarrollar estructuras en las que el cuidado a las personas que sufren sea posible. Porque el cuidado a las personas que sufren tiene unas características especiales, tiene unas connotaciones especiales y tiene unas connotaciones que tradicionalmente, luego lo podremos ver más adelante, han sido relegadas por un aspecto quizá o por una impronta o por un paradigma excesivamente científico-médico que ha obviado el cuidado y lo ha dejado al arbitrio de cada persona por sí misma, ¿no? Cuidar al que cuida significa para mí eso, crear esas condiciones estructurales porque implica que para cuidar bien no solamente hay que tener valores, actitudes y conductas personales, sino que para poder desarrollar esos valores, actitudes o conductas y actitudes personales, hacen falta estructuras y contextos concretos. Si no, lo que de alguna manera, eso lo hablaremos también un poquito más adelante, lo que sucede es que se producen escenarios de no cuidado, donde a veces el no cuidado es para el propio profesional, o a veces el profesional, para poder dar el cuidado al nivel que él considera adecuado, debe de renunciar a sí mismo. Y eso es un oxímoron que no puede ser. Muchas gracias, Me Montse. quedo aquí y luego ya seguiríamos, ¿no? Damos la palabra, en un caso, a Cristina, que Sí, nos puede respecto sí. a este tema. Gracias. También dar las gracias por invitarme y por invitar a Fundación Galatea en este debate tan interesante y creo que tan necesario, ¿no? En el sentido de lo que decía Montse, es que tal como está el sistema actualmente ya no podemos dejar el cuidado del cuidador en manos solo del cuidador. Aquí las instituciones tienen un papel muy importante, los equipos de trabajo tienen un papel muy importante y lo que estamos viendo desde la pandemia es que hay equipos de trabajo que ya no son contenedores de la salud mental. Un buen equipo de trabajo es un factor protector más importante en cuanto a salud mental laboral. Hay equipos de trabajo que desde la pandemia ya no son tan funcionales. Y las instituciones ya no contienen tampoco lo que decía Montse, ¿no? Esta ansiedad que es muy característica de trabajos con un alto impacto emocional, y que si eso lo juntamos con, lo iremos desarrollando si queréis un poquito más adelante, el concepto de seguridad psicológica, que a mí es un concepto que me gusta mucho. Estamos en un momento con equipos de trabajo ¿no? que tienen un alto impacto emocional por el tipo de trabajo que hacen, y que sienten ahora mismo un bajo nivel de seguridad psicológica, ¿no? Eso, por definición, los sitúa en una franja, en una zona de ansiedad que hay que contener. Evidentemente, desde el punto de vista individual, hay que adoptar estrategias de autocuidado para contener y canalizar esa ansiedad, pero ahora lo que estamos viendo, los servicios de salud laboral, estamos desbordados con las visitas de psicosocial que llamamos nosotros, ¿no? De profesionales que ya no encuentran la manera de situarse delante de un sistema que no les da lo que pensaban que les podría dar, ¿no? La profesión, con la vocación, con el sentido y con la dignidad en el cuidado, pero también para el profesional, ¿no? Yo creo que vosotros estáis muy acostumbrados a hablar de dignidad en el cuidado para los pacientes, pero creo que es un término que tenemos que empezar a aplicarnos a nosotros mismos también, ¿no? Muy interesante, sí, esto que dices. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, pues me uno a mis compañeras agradeciendo a los responsables de la puesta en marcha de esta mesa el haber contado conmigo
y decirles que después del primer encuentro que tuvimos, donde empezamos a trabajar un poco estas nociones que se nos proponían para pensar juntas, yo también recordé algún material que en algún momento algún profesional de la psicología había utilizado de interés para el tema. Seguramente alguno lo conocerá, a José Leal Rubio, que ya en el 2002, psicólogo clínico, consultor y supervisor clínico institucional, hacía la referencia de la relación y de la interdependencia entre cuidarse, cuidar y ser cuidado. Los tres conceptos que van directamente relacionados unos con otros. Pero nosotros podemos decir, los profesionales, sus equipos y la organización también necesitan de los cuidados, no solamente el enfermo y la familia. De hecho, solo podemos dar cuidados, buenos cuidados, quienes nos reconocemos como posibles receptores de ellos, porque es la manera de establecer una relación de reciprocidad y de empatía. En ese sentido, cada vez más el acento no debería estar puesto en la enfermedad, como en épocas anteriores, sino en la subjetividad de aquel que padece la situación de sufrimiento generada por una experiencia de enfermedad o por un contexto de enfermedad. Y en ese sentido, a pesar de que es cierto que los profesionales tenemos conciencia de que cuidar de sí es una exigencia ética, lo es también cuidar de todos aquellos con quienes colaboran y que es una exigencia colectiva luchar por generar condiciones para un trabajo en el cual los cuidados sean el marco conceptual desde el cual llevar a cabo esta tarea. Fijaros, y para acabar mi intervención, a lo mejor alguno de ustedes ha leído el libro de Cristina Maslach, Burnout, El coste de cuidar, ya en 1981, donde había utilizado el término coste para referirse a gasto, al insumo, a generar, al esfuerzo que supone hacerse cargo de la situación de sufrimiento y malestar del otro, los afectos emocionales, individuales y grupales. Y sobre todo la idea de que el cuidado se encontraría relacionado con la idea de vulnerabilidad y su conciencia. Y esto nos lleva a tener en cuenta, a tratarlos con consideración y respeto a las personas que se encuentran en una situación de necesidad frente al sufrimiento emocional que la enfermedad genera. Si seguimos, nos mantendremos en contacto con los diferentes temas. Se me está ocurriendo que escuchándoos a vosotras tres, habrían como tres grandes bloques de cuidado, ¿no? Que sería cómo nos cuida la institución, cómo nos cuidamos dentro de un equipo y cómo nos cuidamos como profesionales, ¿no? Entonces, desde las tres miradas estáis compartiendo estos tres niveles como de cuidado, ¿no? Por eso lanzo otra pregunta, ¿no? Y digo, ¿de quién es la responsabilidad entonces, ¿no? De este cuidado del profesional, del individuo, del sistema, de una sociedad. Y es más, añadiéndolo a estos, ¿es ético, ¿no? ¿Es un deber ético o es una opción personal esto de cuidarnos a los que cuidan? ¿Cómo lo veis? Sí, Monse, sí, vale. mismo. Sí, yo, como queráis, sí. Sí, perfecto. Claro, o sea, es que todo depende para mí desde el foco desde el que tú lo miras. O sea, centrados en el modelo biotecnológico y en la sociedad, podríamos decir, paternalista y en la sociedad que tenemos hoy en día patriarcal, el modelo, el cuidado es una cosa que se da uno a uno mismo, si puede, si quiere y si tiene las condiciones, y el esfuerzo es personal y particular porque el cuidado queda ensombrecido
dentro de la habitación, por decirlo de alguna manera, es una cuestión individual. Pero si sobrepasamos esto y vamos hacia la propuesta de Silvia, a que el marco de referencia sea el cuidado y a partir de ahí y vayamos descifrando, ¿no?, todos los entresijos de lo que significan las interrelaciones humanas, claro, entonces el cuidado toma otra perspectiva. Porque, por ejemplo, Joan Tronto dice que la sociedad es verdaderamente democrática cuando nos damos cuenta en que todos somos sujetos de cuidados. Lo que hace que una sociedad sea democrática no es que unos den cuidados a otros porque otros no pueden y unos sí, y haya unas situaciones de preferencia de unos y de dificultad o de sometimiento de otro. No, no, el cuidado, el comprender que el cuidado es ontológicamente humano y que todos nos necesitamos, ¿no?, es lo que te ayuda a dar ese salto. Y entonces ya no es cuestión de quién es responsabilidad, es una corresponsabilidad. La corresponsabilidad, antes me parece que ha sido Cristina que lo ha dicho, es el elemento esencial. Ser responsables del bienestar particular y del bienestar de las personas, no solo de las que me envuelven, sino también de aquellas que quizás están un poquito más lejos y que no tengo yo una referencia personal, familiar o de vecindad, pero también me importa aquello que le pasa a aquella otra persona que está lejos porque su situación es igual a la que podría tener yo y por tanto de lo que se trata es de desarrollar redes de interrelación y de interresponsabilidad. Yo entiendo que, claro, depende desde dónde tú te pongas a hablar de ello. Repito, si nos podemos hablar de ello desde la estructura, podríamos decir, más tradicional, el cuidado es y ha venido siendo lo pues, responsabilidad de cada uno, ¿no? Y es una mochila que uno va cargando y que cuando puede la descarga y que cuando puede pues la carga otra vez, etcétera, ¿no? Pero no hay consideración de ello. Fíjate que es tan importante la falta de responsabilidad sobre el cuidado que hay de unos de otros y de las instituciones hacia las personas, que eso no se mide. No sabemos cuáles son los resultados del no cuidado. Recién empezamos a hablar del no care, del no cuidado. Recién empezamos a pensar que el no cuidado es algo que tiene que ver con la indiferencia, con la automatización, con la despersonalización, con la fragmentación, pero no sabemos muy bien de qué es lo que estamos hablando y sobre todo no sabemos muy bien las repercusiones que ello tiene. Y no solamente en términos de sufrimiento, ¿no?, sino también en términos, por ejemplo, de abandono de la profesión, ¿no? Yo a veces pienso, los profesionales quizá cuando más tiempo, llevan ya 10, 15 años en una profesión, por ejemplo, en la atención paliativa, que ya tienen experiencia suficiente para poder abordar casos y situaciones muy complejas, si pueden, depende de las condiciones estructurales que tengan, se marchan porque no pueden más. Y es cuando más podrían rendir y cuando más podrían tener resultados positivos, ¿no? Y yo creo que hay que tener muy en cuenta que las políticas institucionales, las políticas gubernamentales, las políticas de los servicios inciden en la capacidad ética de las personas, de los propios profesionales, dirigen la propia ética de las personas, ¿no?, de una manera muy sutil. Y esto yo creo que, bueno, pues con formaciones como la que estáis haciendo, estamos tratando de ponerlas encima de la mesa y ver que es una cuestión de corresponsabilidad, no de unos frente a otros, sino de unos y otros juntos, de interdependencia. Entonces apostarías a que estos tres niveles deberían estar interrelacionados con un objetivo Completamente, común, ¿no? completamente. Desde la inclusión de todos los protagonistas y de todas las personas que están participando en una determinada situación, y el reparto de responsabilidades de manera inclusiva entre todos nosotros, entre todos aquellos que participamos en una determinada situación. Y tampoco las responsabilidades serían las mismas para todos, entiendo, ¿no? No, claro, claro, cada uno en función de sus competencias, cada uno en función de su competencia, cada uno en función de sus posibilidades, si habláramos, por ejemplo, de familiares. Porque estamos hablando del cuidado profesional y no vamos a introducir el cuidado del cuidador familiar, pero si habláramos de los familiares sería lo mismo, cada uno en función de su capacidad, de su posibilidad y de su competencia, ¿no? Bueno, es que esto que está diciendo Monse creo que es muy importante porque hay un tema muy importante, ¿no? Cuando hablamos de salud mental laboral, Claro. que es que yo puedo influir solo en mi pequeñita área de influencia, pero el de al lado influirá en la suya, el de al lado influirá en la suya. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que vemos? Nos vemos, lo que estamos viendo cada día son profesionales que a lo mejor se han perdido ya en este malestar del sistema. Y se focaliza un poco el malestar hacia afuera, ¿no? A lo mal que está el sistema, a lo que el sistema Claro. creo que me debería ofrecer y no me ofrece. Y aquí
es donde creo que como profesionales, que es lógico que también pasemos por esta fase, pero aquí perdemos mucha energía por intentar pelearnos con lo que yo quisiera que fuera el sistema cuando en realidad es otra cosa. Aquí perdemos mucha energía, pierden mucha energía a nivel personal, cuando deberíamos centrarnos, si hablamos de este factor individual, en intentar influir o cambiar en lo que depende de mí. Pero aquí es que los profesionales yo creo que se están encontrando, y me vais a permitir un exceso de franqueza, a lo mejor es una opinión personal, con un sistema, no es ningún centro sanitario en concreto, en un sistema, porque es un tema social, yo creo que me remite mucho no, Monse hablaba o Silvia, ¿no? Hablaban del libro de Cristina Maslach, yo hablaré de otro libro, ¿no? Que es el de George Orwell, de 1984. Estamos ante una sociedad, y nosotros formamos parte de la sociedad, ¿no? Que te exige un doble pensar, ¿no? Un doble pensamiento que es muy difícil de digerir para el profesional de la salud, porque tenemos muy claro lo que es el cuidado a los pacientes, pero estamos delante de una realidad que ya no provee un poco el poder cuidar como a nosotros nos gustaría, pero acompañado de discursos que son absolutamente ambivalentes y que no nos permite acabarnos de situar delante de la realidad que tenemos. Entonces, yo creo que la clave aquí es ayudar a los profesionales a que sepan situarse delante de una realidad que a lo mejor no es la que les gustaría, pero es la que es, y en qué puede influir cada uno, ¿no? En cómo situarse delante de esta realidad, porque al final somos actores todos, cada uno en su área de influencia de nuestra propia realidad. Y cuando actuamos en nuestra propia realidad estamos influyendo en la realidad de las personas que tenemos al lado. Pero creo que es importante, yo creo que hablemos de cómo estamos viviendo el sistema actualmente, ¿no? Sí, es interesante lo que planteas, Cristina, porque al escuchar la Monse y luego con las aportaciones tuyas, me vino a la cabeza la idea que a veces surge cuando hacemos preguntas a los profesionales que directamente intervienen en el cuidado de las personas que padecen una enfermedad avanzada y aparecen respuestas que tienen la tendencia de buscar la culpa en algún otro lugar que no sea el propio. Entonces, más que profundizar para ver cómo podemos modificar un sistema que no es lo suficientemente bueno, como diría Winnicott, para poder ocuparse de las personas que sufren, lo que hacemos es a ver quién va a cargar con la culpa. La culpa es la de la institución que no puso los medios para atenderlo, o de la familia que no tenía las condiciones, o de los profesionales que no estaban formados para llevar a cabo la tarea, en vez de identificar cuáles son los factores que sería necesario tener en cuenta para modificar a los efectos de construir una realidad integrada por las tres partes, la del enfermo, la del entorno próximo al enfermo, pero también de la parte institucional y de los profesionales. Lo digo porque no hace mucho, este año yo estoy como llevando una asignatura que se llama Necesidades de los Profesionales y Recursos de los Profesionales en el Máster de Atención Paliativa. Y uno de los ejercicios prácticos que les pregunto a los alumnos es que hagan una propuesta de reflexión de qué creen ellos que habría que mejorar. Y es absolutamente tal como se los cuento. Según el perfil profesional del alumno que contesta esta propuesta de reflexión, si es un profesional sanitario, la culpa la tiene el departamento de enfermería, el departamento médico. Si es un profesional psicosocial, la culpa la tiene el entorno institucional, o sea, no la búsqueda de qué tendríamos que corregir para que las cosas fueran mejor. No, no, no. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Y por el camino de buscar el exorcismo, la culpa, a ver quién es el malo de la película que hace que las cosas funcionen mal, no ayudaremos a la sociedad ni tampoco nos ayudaremos nosotros mismos. O sea, la idea sería cómo podríamos tener una comprensión más inclusiva del fenómeno, ¿no? Donde tuviéramos en cuenta el sufrimiento desde quien lo padece,
pero del entorno también, que tiene que hacerse cargo de todo esto, y desde la institución, por ir incluyendo algún elemento más que nos permita seguir trabajando. Creo que el trabajo con la formación y el acompañamiento de los profesionales, sin duda, puede ser un punto de importancia para ayudarnos en este trabajo de hacernos cargo de las personas que padecen una situación difícil. Puedo decir una cosa, Cruz, claro, es que a mí lo que me parece importantísimo es que cuando uno, por ejemplo, se sale de estos escenarios profesionales y trata de mirarlo como una persona desde fuera, a veces, y a lo mejor es muy sencillo lo que voy a decir o muy básico, ¿no? Pero es que parece mentira que se pueda dejar en manos de personas individuales, sean enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, como solos ante el peligro, sin ningún tipo de soporte y sin ningún tipo de acompañamiento. Porque ¿cómo se puede estar ayudando, por ejemplo, a una familia y a una persona que está en proceso de final de vida sin tener un soporte uno mismo sobre sus propias percepciones, emociones y posibilidades y capacidades, ¿no? ¿Cómo es que tenemos instituciones que permiten hacer eso? Yo quiero salir de la lucha entre los de arriba y los de abajo, porque pienso que los de arriba también tienen otro arriba, y luego hay otro arriba y luego hay otro arriba. Quiero decirte que lo que creo es un poco lo que has dicho tú, Silvia, no lo que quiero plantear, pero también quiero poner sobre la mesa la incongruencia que desde fuera, desde dentro, tenemos una lógica que ya nos hace, por decirlo de alguna manera, comprender como normales situaciones que son completamente anormales, que son completamente faltas de salud. Ya no solo de salud, de salud mental, por supuesto, pero también de salud en general, ¿no? No sé, yo, si me permitís, tengo una experiencia de hace muy poco tiempo, un final de vida aquí en el Bajo Ampurdán, que es una región de Cataluña, una comarca catalana, donde no, por lo que fuera o fuese, pues no hay médico de paliativos. Y entonces el médico de la atención primaria, el médico de atención primaria es el que asume. Y entonces el enfermero de paliativos es el que hace de coordinador. Pero entonces también sale la enfermera de atención primaria, que como va con el médico, entonces la trabajadora social, que es de un sitio y hace horas en el otro, y entonces al final es la familia quien acaba dando soporte a los profesionales para que estos puedan llevar a cabo. Esta es una experiencia que he tenido yo hace poco, ¿no? Lo ves desde fuera y dices, ¿cómo puede ser esto, no? Porque entonces preguntas y dices, oye, mira, está pasando esto. Y dices, ah, sí, es claro, es que ahí no pasa, es que pasa esto. Ah, no, sí, es que claro, es que... No, no sé si me explico, ¿no? O sea, es una falta para mi manera de entender No, una falta, no, una necesidad, mejor dicho, ¿no? Yo lo quiero poner siempre en positivo. Una necesidad de seguir en la senda que habéis marcado vosotras, Cristina y Silvia. Definir qué es el no cuidado. ¿Qué son aquellas cosas que no deben suceder? ¿Cuáles son los contextos que hay que promover? Y entonces esto, trabajarlo desde la institución, por supuesto, y desde la persona en concreto. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y luego también teniendo en cuenta una cosa que hoy en día vuelve a peligrar, y Cristina yo creo que lo ha marcado muy claramente, es el trabajo en equipo. Es decir, los equipos, cuando empiezan a estar consolidados y cuando empiezan a poder compartir objetivos comunes y buscar resultados comunes, vuelven a deshacerse, porque hay traslados, porque hay plazas que no sé qué, por temas laborales, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que empezar a considerar el cuidado también desde esta perspectiva laboral, que es la que de alguna manera también puede crear las condiciones para que puedan darse esas seguridades en los contextos y en las personas. Bueno, es que hablabais antes del coste que tenía el no cuidado, ¿no? Yo creo que actualmente ya tenemos muchos datos del coste que tiene esto, porque cuando escuchaba a Monse ahora hablar de los equipos, ¿no? Cuando tienes un equipo que ya no está centrado en la tarea puede ser el cuidar o el acompañar. Los equipos que no están centrados en la tarea porque ya han perdido su rol absolutamente por todas las interferencias y han perdido su rol, esos equipos se centran en los conflictos, en lo que no funciona, en lo mal que funciona el sistema. Ya se han ido la mirada hacia afuera, ¿no? Defienden. ¿Cómo? Se defienden. Se defienden en defensa, ¿no? Que esto, Bion, tiene muchísimo, ¿no? ¿no? Que formaba parte del Instituto Tavistock, ¿no? Bion tiene mucha publicación sobre el tema del trabajo en equipo. Y él decía, ¿no? que los equipos que no están centrados en la tarea principal se centran
en otras cosas. Otras cosas es lo que estamos viendo. Nunca jamás habíamos visto desde los servicios de salud laboral un nivel tan elevado de conflictos interpersonales y entre equipos. Nunca jamás habíamos visto tantas agresiones a profesionales de la salud. Nunca jamás habíamos visto los niveles de absentismo tan elevados que tenemos en el sistema. Eso para mí son unos indicadores clarísimos del coste del no cuidado. Y esos datos ya los tenemos, ¿no? Un poco Sí. apoyando la propuesta de Cristina, que me parece sumamente interesante, la tuya también, Monse, pero en lo último que se ha referido con respecto a Bion, insistir que, claro, cuando las personas, los profesionales, no pueden constituirse en grupos de trabajo, se organizan en grupos de supuestos básicos. Y los grupos de supuestos básicos Claro. de dependencia, de lucha y fuga, no permiten trabajar de cara a ayudar al enfermo y a su familia en el contexto donde nos podemos encontrar en salud mental o en salud misma. Entonces, no sé, en esta última etapa asistencial mía, que yo ya estoy jubilada de la actividad asistencial, pero me dedico a revisar equipos y a supervisar, claro, empiezan a volver los grupos Valiant, que nunca se han podido ir porque es necesario poder revisar cómo se hace para poder trabajar de manera cooperativa entre las personas que están dentro de una institución, cuando realmente empiezan a aparecer los sentimientos más complejos de lucha y fuga, de agresividad, de hostilidad, de enfados, de rencillas entre los propios profesionales, gente que termina huyendo de la institución, cambiando de una institución a otra, llega seguramente los que están en departamentos de salud laboral pidiendo bajas o cambios de un departamento o de un equipo a otro, simplemente por una situación de disconfort, de no encontrarse a gusto con los compañeros con los cuales trabaja. Estos se confunden juntos de personas, que serían grupos de supuestos básicos, con equipos de trabajo. Pero un equipo de trabajo no nace del aire, no se forma leyendo un librito, no hay una pastillita que a uno le den y a partir de ahí ya es experto en trabajar en un equipo de trabajo. Requiere poder supervisar la tarea diaria y supervisarla con alguien que venga de fuera, no desde dentro de la institución, que Totalmente de sería acuerdo. el error más grave que cometen muchas instituciones, pensando que quizás el jefe de más recursos será el que podrá arreglar el problema. No, porque pertenece a la misma institución y por lo tanto no genera un espacio de seguridad para los demás profesionales para poderlo trabajar. En fin, me sigo acercando en otro momento porque si no copo el tema. Sí, Estaba pensando, Silvia, en la frase de Val Fourmont, ¿no? De si trabajas en equipo, enséñame tus heridas, ¿no? Un poco Exacto. que no es gratuito, ¿no? Y que es cierto que estos equipos, ¿no? Que se cohesionan en base a la lucha en contra Claro. de, porque también hay equipos que se Claro. construyen en base a. ¿Cómo, no sé si ibas por aquí, Monse, o querías ir por ahí, pero me interesaba saber vuestra opinión con respecto a si estos equipos que están construidos por estos supuestos básicos benefician a las instituciones de alguna manera. ¿Cómo es posible que las instituciones miren a otro lugar cuando existen trabajos de equipos así? Porque hay instituciones patológicas o no, o esto. Bueno, yo creo que, claro, que sí, hay instituciones patológicas en la medida en que hay instituciones que no tienen las condiciones necesarias para que el trabajo en equipo pueda llevarse a cabo y que, por tanto, el cuidado pueda tener lugar, por decirlo de alguna manera. Claro que sí, ¿no? Y yo creo que las instituciones patológicas, me atrevo a hacer una línea, ¿no? Son aquellas que son tremendamente jerárquicas, ¿no? Son aquellas en las que las relaciones de poder es el poder más bien por la dominación, ya sea la dominación del conocimiento o ya sea la dominación de la titulación, ¿eh? No hablo de la dominación, pero ya se me entiende, ¿no? Un poder por dominación donde
el último, la voz menos importante es la voz precisamente del que cuida, del que está al lado de las personas que sufren y por tanto vive el sufrimiento en primera persona, ¿no? Es precisamente por eso también pues, se dice eso, ¿no? Desde estas pensadoras que tratan de aplicar el cuidado a la sociedad en tanto que sociedad democrática, ¿no? Pues tratan de alertarnos de que estas situaciones de dependencia siempre generan relaciones de poder y que precisamente uno de los elementos más importantes para poder trabajar el cuidado es minimizar, darse cuenta del poder que generan las relaciones de dependencia. Y ahí, por ejemplo, en las instituciones y en los equipos es tremendamente importante, ¿no? Helen Kohlen es una enfermera alemana que durante un tiempo muy importante se ha dedicado, por ejemplo, a trabajar cuáles son los problemas, por ejemplo, que llegan a los comités de bioética de las instituciones, que los tenemos pues desde hace más de un cuarto de siglo. Y bueno, pues siguen llegando los mismos problemas que hace un cuarto de siglo y las cosas no son las mismas ahora que antes. Y las voces más escuchadas en los comités de ética siguen siendo las voces de médicos que tienen problemas en relación a si aplicar o no una determinada técnica o una cuestión del mantenimiento o el origen y el final de la vida, ¿no? Pero las cuestiones ligadas al cuidado de las personas muchas veces no tienen ni lugar en el comité, porque muchas veces ni siquiera los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, los profesionales más de a pie, no entienden que esos comités o que la ética tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Claro. yo para mí eso es una de las cuestiones más relevantes. Tú dices, hay instituciones que son dañinas. Claro que sí. Aquellas que tienen una ética centrada en el poder y aquellos que tienen una ética centrada en la dominación y en la protocolización y en el conseguir unos resultados que sean cuantitativos por encima de otros, de la eficacia y de la eficiencia, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que sí. Bueno, no sé mis compañeras, Yo pero yo... creo, es muy importante esto que está diciendo Monse, ahora cuando te escuchaba, yo creo que a lo mejor en lugar de instituciones, ¿no? Tal como lo habéis verbalizado, yo hablaría efectivamente, como dice Monse, que estamos asistiendo dentro del sistema a estilos de liderazgo poco saludables y esto genera un tema muy importante para mí, porque los profesionales entran en una especie de miedo o de falta de acción y en los silencios, que yo creo que los silencios de los equipos es la cosa más peligrosa y que va directamente enlazando con la seguridad del paciente. Es decir, un equipo, unos profesionales que no se sienten con la seguridad psicológica suficiente como para verbalizar esto no funciona, esto podríamos hacerlo mejor, hemos pensado que esto, cuando esto ya empieza a callarse, la seguridad del paciente se ve comprometida. Y aquí lo que se ve comprometido es el compromiso del profesional. Y aquí es donde empezamos a perder la vocación y el compromiso por el trabajo. Yo creo que esto es la línea temporal que observo yo en las visitas que hacemos en salud laboral por parte de los profesionales que estamos atendiendo. Y esto es lo que me parece más preocupante, ¿no? Que se permitan estos estilos de liderazgo poco saludables, porque esto lo que genera en esta secuencia, ¿no? que acabo de describir, acaba en la seguridad del paciente comprometida y acaba con esta vocación del profesional que el mismo profesional pone en duda, ¿no? Y esto es lo que hace daño a las personas y afecta en el trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cristina, porque es verdad que dentro de esta referencia temática que hemos elegido para este webinar, está siempre presente el tema del trabajo en equipo. Pero realmente cuando nos ponemos a trabajar en un equipo, llamémosle como le llamemos, llamémosle grupos de supervisión, balling, de encuentro, como le llamamos, cuando trabajamos un caso, lo que ocurre frecuentemente es que aparecen todas las dificultades que hay en el centro, en el hospital, en la institución sanitaria, reflejadas a través del caso. Los que venimos de fuera, que somos los profesionales que colaboramos en la formación con estos grupos, con otros, por ejemplo, con alguna otra compañera que yo colaboro en este sentido, nos encontramos de repente con situaciones que somos desconocedoras porque no pertenecemos al trabajo de la institución, pero que a través del caso que presentan los profesionales aparecen las dificultades de roles, las dificultades de poder, la política institucional,
la sensación de que no se tiene un espacio seguro para poder hablar de lo que realmente está ocurriendo, donde las cosas no se pueden modificar. Por otro lado, los cambios frecuentes de autoridades, que ahora sale uno y entra otro, sin ningún cambio en el engranaje de lo que, del plan que va a realizar de sus cuidados. Hasta hoy estaba Juan, mañana estará Pepe, pero ¿qué ha cambiado en estas dos estructuras diferentes? ¿Se ha modificado en algo el funcionamiento de este equipo, de esta institución, de este recurso? En ese sentido, muchas veces se recurre más a cambios de tipo político, pero no a Mm, verdaderos cambios institucionales que den sentido a la labor de nuestro trabajo. ujú, sí, sí. Oye, ¿y por qué no hablamos de nosotras y añadimos la perspectiva de género en todo esto? ¿Qué tenemos las mujeres que parece que estamos en algún tipo de compromiso mayor hacia este cuidado? Las cuatro aquí somos mujeres. ¿Qué pensáis al respecto? Ujú. Bueno, si empiezo yo, porque tradicionalmente el cuidado es una cuestión que está ligada al mundo de la mujer y quizá por eso también la falta de importancia y de relevancia a nivel institucional o a nivel público, podríamos decir, del cuidado. Y esa transición que tenemos hoy, ¿no? Hoy en día vivimos en una doble lógica, ¿no? La lógica del cuidado que está en todos los lados y que todo el mundo lo reivindica, pero en realidad unas instituciones, no solo las sanitarias, sino unas instituciones en general, que no están abocadas qué es a trabajar el cuidado, que en definitiva el cuidado es ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades cuando ellos no pueden hacerlo por sí mismas, ¿no? El cuidado aparece cuando uno no puede cuidar sus propias necesidades básicas para la vida cotidiana y necesita de alguien que le eche una mano porque no puede, por enfermedad, por vejez, por niñez, etcétera, etcétera. Y eso tradicionalmente está ligado al mundo de la mujer y eso tradicionalmente está minusvalorado o no está valorado o no está contemplado, va de sí, va de por sí. Entonces, Ujú, claro, no es de extrañar, pues quizá, ¿no? Que el mundo del cuidado sea un mundo que esté muy ligado, perdón, que el desarrollo del cuidado hoy en día esté muy ligado al desarrollo del pensamiento feminista, ¿no? Y que lo que las ujú, feministas de las teorías sociales, pues desde Gilligan, pero también a Tronto, Marian Barnes, Helen Collen, etcétera, ¿no? Frida Kitay, etcétera, ¿no? Nos han aportado, nos han abierto, por decirlo de alguna manera, los ojos, o nos han dado, mejor dicho, yo a veces digo, nos han dado contenido a aquello que a nosotras nos sucedía, al menos este ha sido mi caso, ¿no? Al leer a estos autores, ujú, decir, hombre, esto es lo que yo quería decir que no sabía decir bien, ¿no? Por decirlo de alguna ujú. manera. ¿Eh? Y No tiene es un que valor, Claro, ¿no? no es que te descubran nada nuevo, sino que dan valor Ujú, a aquello que mantiene y que sostiene la vida, ¿no? Y esto tradicionalmente está ligado al mundo de la mujer ujú. al mundo de los valores femeninos, no al mundo de la mujer, ¿no? Que este es el gran paso Sí. del feminismo en los años 2000, ¿no? El paso hacia no Ujú, solamente la igualdad y el valorar lo que es la mujer, sino entender el cuidado y la perspectiva del cuidado como un asunto político, ¿no? Como un asunto, repito, como ya he dicho antes, que plantea Tronto como democrático, ¿no? Como ligado a la justicia. Porque una ujú, sociedad que cuida, una institución, antes has preguntado, ¿no? Y me he olvidado de decirlo, una institución que cuida a los que cuidan, también cuida a la propia institución, se cuida a sí misma y por tanto es más justa, claro. ¿no? El cuidado también nos permite entender la justicia de otra manera, no simplemente como una distribución de recursos, sino como una cobertura de necesidades a tenor de las necesidades que tienen todas las personas, las que dan y las que brindan cuidados y las que los reciben, ¿no? Ujú. Inclusive se agregaría, y los que son hombres y son mujeres. Claro, claro, Lo claro. digo porque está ligado a la idea de hacerse cargo, sostener, aguantar al vulnerable, al débil, al frágil, no es por ser mujer, no es un No, problema claro. de género, es un problema de una función. Y como es un problema de una función, se da en espacios habitualmente trabajados por mujeres y no necesariamente
Y también tenemos muchos compañeros, hombres, que han Cuidar. desarrollado la función de hacerse cargo del otro, la función de cuidar del otro desde este punto de vista. Lo digo porque a veces se confunde lo que sería lo femenino, ¿no?, Con lo feminista. con la expresión de la Claro. mujer y del hombre, ¿eh? Ujú. Y esto nos ha Totalmente de traído acuerdo. problemas. Perfectamente de acuerdo, porque también el cuidado no va en contra de eso, sino que va en contra de una sociedad patriarcal que plantea Exacto. situaciones de poder, las situaciones de rango, las situaciones de jerarquización, ¿no? Y va en Ujú. contra de eso, y esa situación patriarcal perjudica a todo el mundo, ¿eh? No solamente a las Exacto. mujeres. Exacto. Ujú. Y quizás cuántos de nosotros, cuando éramos más jóvenes, yo sobre todo, que nos ocupábamos de la actividad asistencial directamente, en aquellas épocas podíamos haber tenido un jefe varón, pero que tenía una actitud maternal y cuidaba a los demás con este compromiso que el otro día citaban, propio de la naturaleza femenina, sin necesidad de ser ni mujer ni hombre. Lo digo porque a veces se confunde y se coloca en una posición de género lo que serían funciones que son independientes del género biológico. Ujú. Claro, aquí la crítica es un poco a la construcción social, ¿no? A esta Exacto. parte, no. Ujú. Cristina, ¿querías aportar Sí, alguna lo que cosita? a lo mejor sí que creo, ¿no?, que vivimos diferente es eso, cómo vivimos el compromiso, hombres y mujeres, ¿no? Porque Exacto. nosotros lo que observamos es que cuando visitamos un profesional o una profesional que vienen a visita porque se sienten desbordados con el día a día, eh, yo observo más en las mujeres que entramos como en esta culpa de fallar porque siento que ya no puedo y es mi rol. Y cuando ya no puedo, pues es como que darme cuenta de que no puedo me hace perder un poco de identidad, ¿no?, en el Sí. cuidado. Esto a lo mejor no lo observo tanto yo en los hombres, no sé qué opináis, Silvia y Monse. Sí, Sí, totalmente sí. de acuerdo con lo que dice Cristina, y solo para darle rápido lugar a Monse, decir que una cosa es el compromiso adherido a cuenta conmigo, que te ayudaré siempre, y otra cosa es a sentirme muriéndome para que tú no sufras, porque entonces es el lamento borincano, es la respuesta nostálgica de la mujer hacia una situación de inseguridad, ¿no? Entonces, no, se trata de ayudar al otro porque necesita ayuda, pero no porque mientras ayuda al otro, entonces yo construyo mi propia identidad. No, Claro. mi propia identidad no tiene que ver con el cuidar del otro, tiene que ver con el cuidarme yo. No sé si me explico lo que quiero Sí, decir, ¿eh? claro que sí, Porque si claro no que se sí. confunde, ¿no?, lo que podríamos entender como el cuidar del otro, como el sacrificarme por el otro. Pero Y desde una lógica de la mujer equivocada. escuchándote sería como que hemos desplazado, ¿no?, mi idea de identidad a un lugar erróneo en el cuidado del otro y no en mi autocuidado, ¿no? Lo que estás diciendo. Exacto. Es que el Bueno, porque mandato hacia la mujer, ¿no? Monse, ibas a decir esto. Dilo, no, dilo. digas tú. No, Tú. no, tú, Bueno, que es tú que, eres la ponente. claro, no, bueno, pero es que lo sabemos las dos. O sea, forma parte de nuestra construcción en tanto que personas, en tanto que seres humanos, ¿no? Lo que se espera de nosotras. Y sobre todo pienso más yo ahora no estoy tan en la práctica, pero vamos, en el posgrado, en los posgrados, que todavía sigo dando formación en los másters, cuando se preguntan estas cosas y se trabajan estas cosas, se ve que todavía existe mucho esa idea que estás diciendo tú, Cristina. Fallo yo en tanto que persona. ¿No? Soy como si yo fuera mala, ¿no? O sea, como si yo no Sí, estuviera sí, es que haciendo aquello, ¿no? Claro. es lo que observo en estas visitas, que es como que aquella persona está viviendo como una deconstrucción de sí De sí misma, porque misma. Ujú.
Sí. Sí, así es, Exacto, así es. exacto. Así es. Y entonces es lo que yo creo que entonces lo que sucede que cuando esta persona ya tiene años suficientes de experiencia porque se ha hecho mayor y si puede, pues se va, que es lo que decía antes, ¿no? Se va y abandona la profesión. Por eso son profesiones, por ejemplo, la mía, la de las enfermeras, son profesiones que se pueden abandonar y que se abandonan cuando precisamente más capacidad se tendría para tener una respuesta mucho más adecuada, ¿no? En este sentido, profundizando un poquito, bueno, o apostillando lo que decía Silvia, ¿no? Es que, claro, hay que definir bien lo que es cuidado, porque cuidado no es proteger al otro por encima de todo y por encima de sí mismo. Cuidar es ayudar a que el otro pueda desarrollarse, es crear las condiciones para que el otro pueda desarrollarse. Si no, hablaríamos de paternalismo, o sea, también, claro, el cuidado ha sido altamente criticado por aquellos que están en contra del feminismo y en contra del cuidado por esa posibilidad de un nuevo paternalismo o maternalismo a ultranza, ¿no? No, el cuidado no es hacer lo que yo creo que el otro necesita porque yo soy la madre, pongamos por caso, y sé que mi hijo tiene que tener frío porque yo tengo frío. No, eso no es así, ¿no? Y por tanto, yo creo que es importante también lo que ha dicho antes Silvia, ¿no? La reflexión sobre lo que significa empatizar sobre lo que significa ponerse en el lugar del otro. Porque quizá un exceso de cuidado sin esa reflexión previa o sin esa reflexión te lleva a colocarte en el lugar del otro y pensar como si el otro fueras tú. Y que los sentimientos y Claro. emociones del otro son los mismos y necesidades son las mismas que las tuyas, porque así empatizas tú, ¿no? Y eso también es un Claro. pensamiento muy patriarcal, es un pensamiento muy de la sociedad liberal, que marca un tope o un modelo y que todos tenemos que parecernos a él. ¿No? Conforme el cuidado se abre y como muy bien habéis dicho vosotros, es intercultural, etcétera, etcétera, claro, las necesidades del otro pueden no ser las mías y yo tengo que poder cuidarle, ¿no? O sea, creo que Y también yo va un me poco por ahí. gustaría que este discurso que estamos comentando, tanto Cristina como Monse, pudiera llegar en los grupos de formación, porque claro, la formación de los profesionales que van a cuidar a los enfermos van de formación de trabajadores sociales, de psicólogos, de médicos, de enfermeras. ¿Y cuál es la característica de la formación? ¿A dónde se centra? ¿Se centra en los aspectos sanitarios, en Mm, los aspectos subjetivos, en los aspectos emocionales? ¿Cómo se construye esto? ¿Cuántas veces las visitas a lo mejor a familiares de un PADES, de un equipo PADES, un equipo de atención a domicilio, se centra con la esposa del enfermo para valorar cuál es el tipo de ayuda que le está prestando a su esposo o no? O al revés, o en los hijos, la presencia de los hijos, ¿no? Si los roles en las personas que asumen parte del cuidado, ¿hasta qué punto están contaminados por esta influencia de tipo más político-social que la que estamos nosotros tratando de introducir, ¿no? En relación a este tema que estabais comentando, se me ocurre que hablando de perspectiva de género también podremos hablar de la diferencia generacional también, ¿no? Por añadir otro punto también más de complejidad, ¿no? Aquí hay unas edades entre nosotras, pero hay gente mucho más joven que nos va a ir cogiendo el relevo y que yo observo que son distintos, ¿no? Que los pensamientos van de otra manera y evidentemente la sociedad está cambiando muchísimo. ¿Cómo veis estas profesiones que son de cuidado? Porque fijaos, aquí tenemos 3 profesiones de cuidado, trabajos sociales de cuidado y otras muchas profesiones se dedican al cuidado, ¿no? En diferentes formas y maneras, pero al final todas cuidamos. ¿Qué piensan los jóvenes de esto del cuidar? Yo creo que las nuevas generaciones nos pueden enseñar mucho a los más seniors porque no hemos sido capaces ni de poner límites ni de hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en vez de pelearnos tanto con a veces, ¿no? Con algunas cosas, podemos ver también que podemos aprender de ellos, pero sí que es verdad que pienso que hay como un movimiento natural de las nuevas generaciones que viene de nuestro movimiento, ¿no? Que nos está llevando a un desacople del sistema clarísimamente. Es decir, no les interesa para nada seguir nuestro modelo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y ahí
hay muchas peleas, ¿no? Cuando visito a la gente, es que fíjate, es que se van a no sé qué hora, es que me quedo yo. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Claro. ¿Y tú qué vas a hacer? Pero, porque es que a lo mejor es un movimiento natural, pero yo de verdad que la sensación que tengo es que hay un desacople del sistema eh, que veremos dónde nos lleva, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo contigo, Cristina, porque el otro día, en un entorno más de tipo familiar, comentábamos qué está pasando con la gente joven, que en general no están muy interesados en formar familias, no están muy interesados en tener hijos. No solo los hombres, tampoco las mujeres. No están muy interesados, están interesados en qué van a estudiar, de qué van a trabajar, qué país van a visitar, a quién van a estimar, a quién van a amar, pero proyectos de compromiso a largo término como los que yo con casi 80 años he estado acostumbrada a formar parte, no forma parte de los jóvenes de ahora, de ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera, pero no solamente en el sentido de cuidar del otro cuando está enfermo, sino tampoco incluso de establecer una relación mm, de muchos años Vincular, con un ¿no? compromiso profunda y de intercambio y de formar una familia, por ejemplo. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Se forman familias en los jóvenes o no? Pocas. O se encuentran varios jóvenes y lo grupal, yo veo más el movimiento grupal que no el movimiento familiar, miren lo que les digo, como tal, ¿eh? Como organización. Claro, Bueno, ya lo iremos viendo, ¿eh? No hay que predecir sobre el desierto, pero es ¿Y que, quién es nos va que, a cuidar entonces? va a ser bueno, complicado. Dime, Monse, Monse. no, iba a decir que, claro, nosotros, como nuestro marco de referencia es siempre un modelo muy familista, ¿no? Que ha pivotado sobre la familia y entonces, por ende, sobre las mujeres, ¿no? Esta idea del cuidado, pues nos llama, y es verdad lo que decís vosotros, ¿no? Son más bien las mujeres, bueno, y los hombres que no están, los chicos jóvenes de 30 o 35 años que no están por la labor, por decirlo de alguna manera, de tener hijos o familia. Pero es que, claro, ahí viene, yo creo, lo que sería la responsabilidad también institucional de tener políticas públicas que realmente fueran de refuerzo y fueran de acompañamiento para estos momentos, que son momentos o etapas de la vida, que son etapas de la vida complejas, ¿no? Que han tradicionalmente recaído sobre el esfuerzo individual y dentro de un domicilio, no caras hacia afuera, ¿no? Yo qué sé, si me permites, yo tengo un hijo y tengo nietos y a veces tienen severos problemas cuando los dos trabajan, los canguros les fallan, yo vivo lejos, la otra suegra no está, para ir a buscar a los niños al colegio a las 5 de la tarde y es un problema puntual de 5 a 7. Pero eso desequilibra y desmonta todo un día y a lo mejor toda una semana y eso ya puede desencadenar en una crisis a veces de pareja. Claro, o sea, vivimos en una sociedad que, por un lado, tiene unos elementos estructurales, tecnológicos inmensos y enormes, y por el otro lado es altamente frágil, completamente frágil, en relación al cuidado de lo que es la vida cotidiana y a las necesidades, y hacer compatible, pues, por ejemplo, que una mujer de 32, 33, 34, 20 y pico, bueno, yo qué sé cuántos años, ¿no? Pueda desarrollar su profesión y pueda desarrollar una familia, una mujer o un hombre, ¿no? Porque eso tenemos que reconocer que hoy en día es altamente difícil. Yo les aseguro que ser enfermera y tener hijos es muy complicado por los turnos de trabajo, por los cambios laborales, por los movimientos que hay, por la formación que te exigen, por las publicaciones que tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado. Entonces, claro, pues yo escojo y entre una cosa o la otra, pues a lo mejor escojo la profesión. Y ya no digamos si a esa persona se le junta el cuidado de alguna persona mayor que también esté con ella, que tampoco la sociedad está organizada de manera correcta para el cuidado de las personas con dependencia mayores, ¿no? Ujú. Por lo tanto, claro, yo ese modelo familista que los jóvenes de hoy en día rechazan, ostras, yo también lo rechazo. Lo que pasa es que reconozco mi propio oxímoron, ¿no? Que yo lo rechazo, pero sin embargo, pues lo he acarreado.
y además he intentado acarrearlo lo más contenta posible. Pero claro, este es mi historia particular, ¿no? Y que mis esfuerzos ya me cuesta para llevar a cabo, supongo que como la de todas las que estáis aquí, ¿no? Claro, Otro coste añadido, ¿no? Este tema de ese la modelo no puede conciliación. ser. Por eso el cuidado Claro. tiene que ser un movimiento político también. Sí. Y requiere de estructuras Sí, políticas, gubernamentales, de ayuntamientos, de, yo qué sé, de asociaciones de vecinos. Bueno, perdón. Parece que haga escucharte a un ti, mitin, ¿eh? Monse, sí, al escucharla a Monse pensaba, si no nos estábamos yendo un poco de tema, en Sí. el sentido de volver a la idea de cómo montar un cuidado que sea más eficiente de cara a las personas que padecen una situación de enfermedad. Y yo pensaba que en muchas ocasiones las estructuras de los equipos asistenciales tampoco se han preocupado demasiado en crear estructuras de gran compromiso, independientemente si la lleva un hombre o la lleva una mujer. Me refiero al jefe Ujú. de una unidad de paliativos o al jefe de una unidad, mm, a un equipo de atención a domicilio, por ejemplo. Quiero decir, independientemente si es hombre o mujer, pero lo que sí que los cuidados referidos a las personas, habitualmente sigue recayendo la autoridad en la persona mayor y varón, o le damos entrada a la corriente nueva de que también influyan en la composición de los equipos de atención la presencia de gente joven, de diferentes edades, de diferentes sexos, para ir compaginando respuestas al cuidado diferentes y más creativas. Ujú. Lo digo porque si no, caeremos en el mismo error, ¿no? Es decir, de volver a repetir roles que ya no están en uso, que ya no corresponden, ya no están en uso, ¿eh? Y que son los que luego a la hora de la verdad no contribuyen a dar una respuesta integrada de cuidado a las personas que están padeciendo una situación de enfermedad avanzada, en este caso, ¿no? Ujú. Sí, yo escuchando a Monse, me venía a la cabeza, ¿no? La película esta de Charles Chaplin de Tiempos Modernos, que hay una escena que está en una cadena de montaje y tiene que ir tan rápido que pierde el ritmo y al final se mete él en la cadena de montaje y se mete dentro de la máquina, ¿no? Sí, esa Es soy yo. como, es como nos hemos puesto tanto en el hacer, que es la sociedad del hacer, Sí. que la sociedad del pensar, del parar, del repensar, la hemos como perdido. Y yo creo que eso es el tipo de asistencia que queremos dar, ¿no? Sobre todo en la asistencia que dais vosotros de cuidados paliativos. Es el estar, el acompañar, pero fíjate que en estos tiempos modernos actuales, los cuales, siguiendo con el hilo que decíamos de las nuevas generaciones, ¿no? Cuesta mucho encontrar profesionales para turnos de noche, para fines de semana, pues se están poniendo un poquito de moda algunos sistemas de dar cobertura a esto, en los cuales te viene una persona de otra comunidad a cubrir ese turno. ¿Cómo, cómo se va a encajar el estilo de cuidado que se quiere desde los paliativos con estos estilos a los cuales nos está ya llevando esta sociedad del hacer? ¿Cómo lo vamos a encajar esto? Porque esto es lo que hay que pensar. Y yo como profesional que voy a venir a trabajar el sábado por la noche o que me toca guardia este sábado y este domingo en turno de 12 horas, me encuentro con profesionales que me vienen de otras comunidades que vienen a hacer simplemente lo técnico y se van. ¿Cómo me voy a colocar yo delante de esa realidad? ¿Se me va a llevar como la cadena de montaje de Charles Chaplin? Porque eso sí que me va a exigir. No puedo esperar ningún príncipe azul institucional que me va a salvar de eso. Tengo que colocarme yo. Por lo tanto, la pregunta a la gente que nos escucha y una pregunta a hacerse uno mismo es, ¿cómo me voy a colocar yo delante de la realidad que tengo? Porque es lo único en lo cual yo voy a poder influir y lo que va a condicionar Sí. mi día a día y mi vida, Claro. ¿no? En lo que tenemos el control, ¿no? Claro, lo único que puedo controlar es lo que depende de mí, pero estoy continuamente recibiendo estímulos que me están sacando de ahí, ¿no? Ujú. Ujú. Claro, Añadido Sí. a,
a No, no, esto voy a decir que último, planteas. sí, sí, No, 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 Didi. que planteas una cosa muy, muy importante, que es hasta el límite entre la conciencia ética personal, ¿no? Y la obligación que te viene por una responsabilidad institucional, ¿no? O sea, es un dilema difícil de resolver. Esos distreses morales, ¿no? Que vivimos también en la época COVID, ¿no? Que a partir de ahí se elaboró este concepto, o al menos yo lo conocí a raíz de eso. Para finalizar un poquito el cierre y dejar un poquito de espacio, porque parece mentira, pero estamos llegando a la hora y a mí se me ha pasado volando. Quería justamente aunar esto último que estabais diciendo con el modelo de cuidados paliativos y ya pues acordaros, ¿no? En el 2010, cuando la doctora Begoña Román nos consideraba el modelo paliativo como un modelo para humanizar la salud, ¿verdad? La sanidad. Y yo pensaba, ¿y por qué hay que humanizar la salud si somos humanos? ¿Cómo es que hay que humanizarla? Y ahora entiendo que era una visionaria, claro, porque estamos Claro. perdiendo parte de esto que estábamos hablando hoy, ¿no? De este cuidado. Y eso también tiene que ver con la falta de reconocimiento a veces de ciertas profesiones también, ¿no? Y lo mucho que hay que insistir en que el cuidado tiene un valor y que nuestras profesiones tienen un sentido, ¿no? También cuando a veces no solo con una vocación sirve, sino que tiene que haber un sentido en nuestro trabajo, ¿no? Aparte de toda esta complejidad de lo que estabais aportando. Entonces, no sé si queréis cerrar con algún apunte y entonces dejaremos paso a alguna de las preguntas que haya por el chat, que aparte van felicitando y van todos escuchando y reflexionando con vuestros comentarios. Entre el Bueno, chat, yo ¿no? simplemente a lo mejor apuntaría, si os parece, que lejos de caer en una preocupación y en un sentimiento de ¿y qué haremos frente a esta nueva situación que aparece? Yo creo que deberíamos mirar esto como un nuevo reto que se impone a la humanidad para descubrir diferentes maneras de vivir, quizás de una manera mucho más rica y desde el punto de vista interno que la que se tenía hasta ahora, ¿no? De contar solamente con lo externo, con los recursos externos, con lo que tienes y no sinceramente con, porque están apareciendo, ¿no? Libros como La Sociedad del Cansancio, libros como La Posibilidad del Pensar, siempre que pertenecen a otras culturas, no a las nuestras, ¿eh? Que hacen necesario que retomemos una manera diferente de vivir en esta vida, ¿no? Yo lo miraría con un sentido positivo, de una respuesta de cambio que resulta necesario, porque si no, la manera que estamos llevando en nuestra manera de funcionar va abocada al displacer, al sufrimiento, al no pasarlo bien. Sí, y yo también diría, añadiendo lo que tú dices, o sea que la desesperanza no es más que un motivo más para trabajar la esperanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como decía el filósofo, que ahora no soy capaz de recordar su nombre, ¿no? Es esperar desesperadamente, ¿no? O sea, hay que estar a veces Claro. desesperado para poder Mm. salir. Y como profesionales, como grupo, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser muy conscientes y salir de nuestras acciones particulares, como decía Cristina, y tratar de ser un poquito más sociales, o sea, darnos cuenta de cuál es la impronta de unos buenos servicios. Primero, qué es un buen servicio de salud y la impronta que tiene un buen servicio de salud en la sociedad en general. Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Begoña Román, que los cuidados paliativos pueden ayudar a humanizar, porque fíjate que se llaman cuidados paliativos. Algunos ya le intentan poner atención paliativa, ¿no? Pero Mm. Claro, cuidados paliativos, ¿no? O sea, porque las palabras son importantes, es persona y no marcan, paciente. Claro, no claro, es el aneurisma o el oncológico del no sé qué, sino el señor fulano de tal. ¿No? Quiero decir, claro, las palabras son muy importantes porque forman parte o surgen de conceptos previos, ¿no? Y por tanto, yo claro. sí que creo que los cuidados paliativos son un referente en este sentido, para colocar realmente a la persona en el centro, que parece un tópico, porque realmente no está colocada en el centro, muchas veces ni en cuidados paliativos tampoco, pero es saber dónde está el horizonte para poder ir yendo hacia él, ¿no?
Muy Claro, bonito, sí, todavía sí. incluso en paliativos tenemos la necesidad de poder diferenciar el centro de una disfunción somática o el centro de la preocupación sobre la persona. Porque ¿qué es los Ujú, cuidados paliativos? ¿Es una enfermedad que está en el cuerpo y de la cual se va a morir porque todos nos vamos a morir? ¿O es un ser humano que ha perdido contacto con el mundo y que tiene sus afectos? Lo digo porque la manera de acercarnos será totalmente diferente, ¿eh? Diferente. Si vamos total. con la pastilla a tratar de que esas últimas respuestas sean sin dolor, o si vamos con la idea del acompañamiento a alguien que está pasando una situación de sufrimiento. Ujú. Ujú. Cristina. Sí, y sí, me gustaría acabar con esto que decía Silvia, ¿no? De la escucha, escucharnos como profesionales a nosotros mismos. A todos nos pasan cosas, a todos nos pasan cosas duras en el sistema, experiencias desagradables que pueden servir como oportunidad de aprendizaje, y que nos tenemos que hacer la pregunta, yo creo, de qué puedo hacer yo con todo esto que tengo delante mío, ¿no? ¿Cómo me sitúo y cómo decido continuar? Hay que hacerse, yo creo, esta pregunta fundamental para no depender de respuestas del exterior que probablemente no llegarán o no llegarán de la forma que yo necesito, ¿no? Ujú. Seguro. Muy Yo creo bien. que estaría muy bien dejarlo con este mensaje de mantener la capacidad de hacernos preguntas para Ujú. sobrellevar las dificultades. Buscar esos espacios de seguridad, ¿no? Se me ocurre a mí también, que habéis también nombrado como esos el cuidado tiene que ver con la seguridad muchas veces, ¿no? Aparte de otros. Bueno, yo veo aquí en el chat todas las felicitaciones de los asistentes. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer aprovechando estas mentes brillantes que esta tarde hemos tenido. Bueno, son felicitaciones, enhorabuena. ¿Os han resuelto todas las inquietudes? No, imposible. ¿Os han Imposible. generado nuevas también? Que también eso es algo sano, ¿verdad? Preguntarse cosas nuevas y avanzar en las... ¿Creen que la empatía es uno de los puntos base para todo esto? Pregunta Maite Martínez. ¿Qué pensáis de la empatía? Bueno, yo, siguiendo los trabajos que estamos haciendo ahora en el grupo, en un colectivo con el que estoy trabajando, que es el colectivo Minerva, sobre la ética Ujú. del cuidado, lo que nos estamos replanteando es tratar de redefinir el concepto de empatía en la línea de lo que decía antes, Ah, para que no nos lleve a un exceso de identificación con la otra persona y pensarse que el otro soy yo, ¿no? Carol Gilligan decía que la empatía no es tanto ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sino ponerse en el propio lugar y permitir darle espacio al otro, darle la voz al otro, escuchar, ¿no? Lo que el otro tiene ujú, que decirnos, ¿no? ujú, Eso que la empatía tiene el riesgo ese, ¿no? De pensar que el otro, que mis pensamientos y emociones son las del otro y a través de lo de que yo... contagiarte, ¿no? Bueno, Ujú. o de traspasar lo mío hacia el otro, ¿no? Es Exacto, decir, de sí, sí. proyectar, yo proyecto en el Ujú, otro pues mi alegría o mi tristeza o mi ujú. desazón, ¿no? O mis necesidades. O mis necesidades, exactamente, ¿no? Y entonces respondo como si me respondiera a mí misma, ¿no? Hay que tratar de equilibrar, o sea, la empatía puede equilibrar la relación asimétrica que hay entre cuidador y cuidado, que siempre es asimétrica y siempre es de dependencia, ¿no? Pero la puede equilibrar siempre que seamos capaces realmente de escuchar lo que la otra persona tiene que decir, lo que la otra persona sabe, lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona puede, ¿no? Y en la Ujú, medida de lo posible adaptar nuestros conocimientos a ello, ¿no? Que ahí está realmente ujú, la riqueza del cuidado, no en hacer ujú, siempre lo mismo, ¿no? Sino en aplicar los mismos conocimientos o conocimientos en situaciones diferentes. Y al mismo tiempo, entonces, de cada una de estas situaciones, desde este punto de vista de la empatía, el que cuida también aprende, ¿no? Y también se desarrolla, no solo como profesional, sino como persona. ¿No? ujú, Porque me imagino, pues, por ejemplo, vosotros que estáis acompañando a personas en situación de fin de vida, el gran aprendizaje
ético que estáis teniendo sobre lo que es el fin de la vida, ¿no? Y sobre las diferentes maneras que hay de morir, y entre ellas podéis ir viendo cuáles son aquellas que van más con vosotros, cuáles son las que van menos, qué es lo que estáis aprendiendo, ¿no? Cosa que, pues, por ejemplo, los que no estamos en ese ámbito, pues no podemos tener, ¿no? O sea, darnos cuenta de que a través de la empatía, que es dar voz al otro, en este sentido, uno también se desarrolla como persona y como profesional. O sea que es Ujú, fundamental la Claro. empatía, pero desde este pensamiento, a mi manera de ver. ujú. Totalmente de acuerdo, Monse, y sobre todo para corregir a la mala práctica que ha llevado la confusión de este ejemplo de ponerme en los zapatos del otro, Exacto. que Sí. equivocadamente se llevó a la situación clínica, trasladando un concepto importante desde la psicología, pero trasladándolo de manera equivocada. Y esto lleva a situaciones de total confusión en lo que es la relación asistencial. Mm. Ujú. Sí, sí. Agradezco mucho tu comentario porque muchas veces las situaciones de empatía relatadas en un caso clínico tienen que ver con, con estos Claro. ejemplos que tú ahora comentabas. Sí, sí. Ujú. Desde la mirada de la filosofía, Joan Carles Melick también tiene un libro muy interesante sobre la ética de la compasión. No sé si lo conoces, Monse, que distingue perfectamente, ¿no? Lo que es empatía de lo que es la compasión, ¿no? Y bueno, y aquí también una compañera, una asistente nos dice la diferencia entre una empatía más emocional o una empatía más cognitiva, ¿no? Que también darían para conceptos. José Méndez me pregunta qué libro es, Ética de la compasión. El que yo digo, de Joan Carles Melick, es Ética de la compasión. Y otro asistente nos pregunta cómo logran en España hacer que las altas autoridades entiendan la importancia de cuidar la salud mental a las personas que trabajan en el ámbito de la salud, en el área de la medicina forense. No, es que Yo creo que no no lo lo logramos. resolvemos, no lo logramos. Yo No creo lo logramos. que este Ir a tema las de, altas autoridades y que entiendan es ya un nivel muy... Di, Cristina. no, que yo creo que, bueno, que hay organismos que se dedican, al cuidado de la salud mental de los profesionales de la salud, ¿no? Que es muy importante, pues, espacios que ayuden a pensar, lo que hablábamos, ¿no? A pensar y a repensar, como puede ser vuestro máster, ¿no? De atención psicosocial y espiritual, tiene que servir estas formaciones para que uno entre en contacto con uno mismo, ¿no? Y ahí me quería referir, para acabar, que para mí todas las personas que nos ponemos delante de otras personas para acompañarlas, debería ser un requisito ético o deontológico hacer un trabajo personal para no andar proyectando, para no andar teniendo unas expectativas, ¿no? Sobre propias que proyectamos en los demás. Para mí, y para hacer nuestros duelos, la elaboración de los duelos que todos llevamos encima, ¿no? Esto es muy importante, Cristina. Silvia nos puede clarificar bien cómo desde la psicología esto, ¿verdad? Intentamos velar bastante para que esto no nos ocurra, pero es trasladable a cualquier profesión, ¿no? Claro, y es muy interesante que profesionales que no son psicólogos reivindiquen esta posibilidad, esta riqueza, de Sí. poder trabajar estos aspectos íntimos en nuestras relaciones. Sí, sí, Ujú. muy Nos bien. pregunta también María Rodríguez, ¿pueden compartir libros que permitan comprender mejor la importancia del autocuidado? ¿Tendríais algún bestseller que que nos pueda ayudar a trabajar estas cuestiones? Concretamente sobre el autocuidado, así específicamente, no. ¿O algún libro que les ayude? Ética del cuidado del Francesc Torralba, por ejemplo, o de los autores que has dicho tú, Monse. No sé si hay Bueno, algún libro sí, de las autoras que has dicho tú. por ejemplo, Joan Tronto tiene traducidos ahora al catalán y al castellano dos libros, que es ¿Quién lo cuida? A ver si lo tengo. Ahora, bueno, me parece que los tenía por aquí debajo y ahora no los tengo. Mira, uno es este,
¿Quién lo Ujú. cuida? ¿Cómo remodelar? A ver, ahora así una política Sí, democrática, Joan Tronto, y luego democracia y cuidado, que mira, justo los tenía los dos aquí debajo del este. Luego estos son los dos libros de Tronto, democracia y que cuidado, muy bien. democracia, ay, lo hago muy mal, ¿eh? Perdonar, así, ¿no? ¿Vale? Donde, Ujú. donde relaciona el cuidado con la democracia. O sea, no, no el cuidado con la democracia, sino que para que una sociedad sea democrática, el marco teórico o el marco de referencia tiene que movilizarse hacia el cuidado, que en definitiva es responder, repito, a las necesidades de las personas cuando no pueden hacerlo por sí mismas, ¿no? Ujú. O ayudarles a que puedan hacerlo, o sea, hacerlo por uno mismo, es Ujú. en plan suplencia cuando uno no puede, o dar y buscar los mecanismos en la propia persona para que ella pueda hacerla, para que ella pueda hacerlo, ¿no? Se me ocurre el envío de alguno de estos libros a alguno de nuestros dirigentes y, ¿no? A este compañero que nos ha preguntado cómo Bueno, hacer ay, entender a las madre altas mía, esferas, pues perdonar, es que se les me ha abierto una podemos ventana. enviar, Sí. tranquila, les Y podemos enviar uno de estos libros, ¿eh? Pinta muy luego yo, interesante. por ejemplo, recordarles, por ejemplo, no sé si conocen ustedes la Fundación Víctor Grifols y Lucas, pues ahí tienen un conjunto muy largo de libros, tanto en publicaciones como en colaboraciones, y hay bastantes que se relacionan con la ética del cuidado. El colectivo Minerva publica últimamente los libros con ella, están en abierto, los pueden ustedes solicitar y los reciben en libro o si no se los pueden bajar en la red, ¿no? Por no citar uno concreto, ¿no? Quiero decir, si están interesados, pues por ejemplo ahí puede ser una fuente de información que además es gratuita y que está en abierto, ¿no? En la Ujú. A mí me Fundación Víctor, gustaría, ay, por ejemplo. perdón, No, no. Ujú. recomendar dos libros también. Venga. Si la vida nos da limones, hagamos limonada. Lo que nos pasa muchas veces es que tengo limones y quiero una naranjada, ¿no? Que no voy a tener, no voy a Exacto. tener. Y el otro es yo decido, Yo decido. Ujú. yo decido. Sí. Mm. ¿De quién es? Yo Que decido. que lo busco, que ahora no me acuerdo. Muchos están queriendo saber, por desgracia no tenemos la posibilidad de daros voz porque el Zoom este tipo de webinars no lo permite. Es una lástima porque nos hubiera gustado también escuchar vuestras voces. Encuentro se queda grabado y se os enviará por email y así todos los autores que han ido diciendo las ponentes pues los vais a poder recuperar y seguro que os van a poder resultar de ayuda. Cristina, Sí, bueno, no soy bueno, si francesa. no, bueno, es Desclés de igual. Brouwer, pero si buscan Yo decido, y además el Ujú. subtítulo me parece muy adecuado, que es Pues dilo, dilo. la tecnología con alma, ¿no? Mira, high tech, ¿no? Como dice Claro, Montse Esquerda. vamos a izquierda. Bueno, pues siendo puntualísimas con rigor, creo que lo vamos a dejar aquí porque han salido muchos temas muy interesantes. Saldrían muchísimos más, seguro, daría para muchos más webinars, pero os queremos dejar también un poquito con la miel en la boca para que podáis también continuar viéndonos en otras ocasiones y en otros momentos proporcionados por la Cátedra de Cuidados Paliativos de la UVIC. Así que sin más, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Agradecer poder haber estado con vosotras, Silvia, Montse, Cristina. Ha sido un verdadero placer escucharos, preparar esta ponencia con vosotras y nada, y a seguir trabajando en ello, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Sí, muchas Muchas gracias. 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 Muchas Gracias. gracias. Gracias.